entonces con el tema que queremos compartir en esta oportunidad, que tiene que ver con el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y este sería el mensaje número 1, y vamos a comenzar con lo que se conoce como una introducción general. Vamos a entrarnos en esta introducción, hermanos. Como estábamos hablando ahorita, nosotros acabamos de terminar una serie de temas que tienen que ver con eclesiología, que es doctrina de la iglesia, y ahora vamos a mirar ese comportamiento de esa iglesia primitiva, de esa iglesia inicial. Entonces, introducción general. De manera de introducción de esta noche quiero decir que el nombre de Hecho de los Apóstoles ha sido problemático. Es decir, no todos, para todos los eruditos está bien tener ese nombre, Hecho de los Apóstoles. Ahora, ¿por qué ha sido problemático decir Hecho de los Apóstoles? Pues porque se narran otras cosas, o hay otros personajes que entrarían allí. Algunos le han dicho que es mejor llamar Hechos de Pedro y de Pablo, ya que realmente, aunque se enfoca en algunos apóstoles, pero mayormente en Pedro y Pablo. Tenemos por lo menos que Pedro va del capítulo 1 hasta el capítulo 12 y Pablo va del capítulo 13 al capítulo 28. Entonces dice, no, en vez de llamarle Hechos de los Apóstoles, llamémosle mejor Hechos de Pedro y de Pablo. Pero esto sería igualmente excluir a aquellos que están también mencionados, no solamente apóstoles, sino también algunos líderes que comenzaron a levantarse muy potenciales. Otros le llaman los Hechos del Espíritu Santo. No, pues es que como el Espíritu Santo es el que ha estado prácticamente allí en la iglesia, pero tampoco es un título pues como muy adecuado, igual crearía cierto problema. Aquí yo quiero leer lo que dijo este comentarista Simón Kistemaker. Él dijo lo siguiente: Lucas sugiere que lo que él está escribiendo es una continuación de su evangelio. En este caso dice que su primera obra es un libro de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y eso lo vamos a ver ahora. Por implicación está diciendo entonces que en Hechos Jesús continúa su obra. Así que el énfasis entonces no cae tanto en el Espíritu Santo como en lo que Jesús hace para desarrollar la iglesia en Jerusalén, Samaria, Asia Menor, Grecia e Italia. Por eso él dice que no es bueno llamar Hechos del Espíritu Santo, sino más bien la continuación de los Hechos de Jesús. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Ahora, lo que sí sabemos es que Hechos relata la historia de la iglesia primitiva, de esa iglesia naciente. Otro punto que necesito resaltar es que Hechos, hermanos, no es ni un evangelio, ni una epístola, ni un escrito apocalíptico, que así es que está el Nuevo Testamento. Conocemos los 4 primeros libros, son evangelios. Conocemos de ahí en adelante las otras cartas, son cartas o epístolas, y un libro apocalíptico, Apocalipsis. Entonces, Hechos está precisamente ahí, y él más bien se le llama un libro histórico y narrativo. Muy importante que entendamos eso. Hechos es un libro histórico, tiene historia, no totalmente la historia de la iglesia primitiva, más que todo es parte de la historia y aquello que Lucas quiso pues explicar o resaltar. Es narrativo porque está narrando pues paso a paso por todos los hechos de Pedro y de Pablo. Ahora, es un hecho histórico y narrativo, pero continúa narrando la obra del Señor que comenzó en los evangelios y en la iglesia ahora a través del Espíritu Santo. Otro punto del libro de los Hechos: no se puede sacar doctrina. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si queremos sacar doctrina tenemos que ir a las epístolas. Uno puede ver en los evangelios, uno encuentra mucha doctrina porque los evangelios más que todo son discursos y enseñanzas de Jesús. En algunos casos hay ciertos milagros, pero cuando uno mira el libro de los Hechos, uno ve que es una historia, y la doctrina que se puede sacar de allí, o más bien no sacarla, sino más bien que los sermones que se dan allí, los mensajes, que inclusive son como 26 sermones, los vamos a ver, ellos más bien serían apoyo a la doctrina. La doctrina la encontramos específicamente en las cartas. Ahora quiero que entendamos eso. Una cosa es narrar un hecho de lo que está aconteciendo, y otra cosa es sentarse a escribir una doctrina, a una carta a una iglesia. Entonces ahí encontramos la verdadera doctrina.
Encontramos doctrina para sacar doctrina de Hechos, no, pero Hechos sí nos ayuda, por lo menos se puede tomar bases para las doctrinas que nos dice la palabra. En esta oportunidad, y quiero vamos a alcanzar a ver 4 puntos en esta introducción. Sería el autor del libro de los Hechos, la relación entre Lucas y Hechos, la fecha de redacción del libro y el propósito del libro. Arrancamos entonces con la primera parte, el autor. ¿Quién es el autor? Bueno, la gran mayoría de los eruditos están de acuerdo que el autor es Lucas, el evangelista Lucas. Es decir, se cree, algunos dicen que era un solo tomo, pero no es fiable. También podemos pensar que él hizo 2 tomos, hizo un tomo narrando la historia de Jesús y luego hizo el segundo tomo, la continuación, narrando la historia de la iglesia. Ahora, la tradición entonces de la iglesia antigua atestigua con unanimidad que el autor es Lucas el médico. Ahora, interesante que no se menciona el autor ni en Lucas ni en el libro de los Hechos se menciona el autor, pero Colosenses 4:14 tenemos una idea. Dice allí el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: os saluda Lucas el médico, amado, y demás. Entonces ya sabemos aquí que Lucas es un médico de profesión. Y bueno, algunos que han hecho se han acercado más, sobre todo al griego koiné, que era el griego, excelente que había en ese tiempo. Han dicho que sí, que él sí en su narración, tanto en Lucas como en Hechos, se ve que tenía mucha información sobre medicina. Es probable. Ahora, la primera mención para decir que Lucas es el autor, la encontramos en Hechos. Vamos a ver cómo Lucas aparece, y ahí aparece Lucas, pero luego él va a desaparecer. Es decir, no como el nombre, pero sí como un personaje que está dentro de la historia. Él aparece y desaparece. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 16 para que veamos la primera aparición de este personaje o del autor, que otra vez no dice, pero la iglesia primitiva sí lo creyó, que el autor de Lucas. Hay muchas razones, ahora la vamos a mirar. Pero Hechos 16, 6 al 12, para ir mirando la palabra, encontramos la primera aparición del autor. Ahí dice, está hablando de Pablo: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, note esta expresión, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos al autor del libro de los Hechos que está diciendo que ese grupo de personas estaban allí, les fue. Luego en 7 dice, y cuando llegaron, noten la expresión llegaron, es decir, otras personas, yo no estoy ahí, llegaron a Misia, intentaron, es decir, ellos ir a Bitinia, y está Pablo con los otros, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, otra vez, descendieron. Él no está metido ahí. Verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora mire el 10 cómo cambia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Ahí ya está involucrado. Ahí ya el autor del libro de los Hechos ya se mete con el grupo. Procuramos partir para Macedonia. Es decir, es la primera mención en todo el libro de los Hechos que aparece el autor. Luego dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Ve? Ahí se metió, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, Pablo, es decir, Lucas, o el autor hasta aquí, ahí no tenemos el nombre, pero el autor está metido en todos los aconteceres. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos, ¿ve? Vinimos, ahí está metido, con rumbo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora usted ve esa narrativa, como el autor del libro de los Hechos está diciendo, yo hice parte, yo fui con ellos. Ahora él allí desaparece otra vez y vuelve a aparecer en el 21. Bueno, en el 20 también tenemos otra aparición. Hechos 20, déjeme, yo leo desde el 2 al 6 para más o menos ahí la idea, para que usted vea que el autor del libro de los Hechos estuvo sumergido, él hizo parte de la misma narrativa que él está haciendo, solo que en algunas partes se aislaba o no estaba. Por lo menos
Desde Hechos 1 hasta el 15 no estaba por ningún lado. Pero allí vemos que comienza a aparecer. Luego vuelve a aparecer en Hechos 22, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras. Aquí está hablando de Pablo. Llegó a Grecia, note que está diciendo que llegó, él no estaba con él. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron, note, ahí no está él. Está diciendo que hay un grupo que acompañó a Pablo, le acompañaron hasta Asia. ¿Quién? Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, no se esperaron en Troas. Apareció otra vez. ¿Ve? Aquí no está, pero aquí parece que lo estaba esperando, y cuando llegan se mete otra vez en el grupo con Pablo. No se esperaron en Troas. Y nosotros, vuelve la mención, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Él está en el grupo. Y en 5 días nos reunimos con ellos. Él está en el grupo. Donde nos quedamos 7 días. Ahora él vuelve y desaparece del escenario. Y vuelve a aparecer por ahí en el 25, pero yo quiero tomar la última aparición porque él termina la historia de los hechos. Y él está involucrado. Hechos 28:11. Es decir, lo que quiero mostrar con esto es que el autor del libro de los Hechos estuvo sumergido en su misma historia, en su misma narrativa, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones. En Hechos 28:11 dice: pasados 3 meses, ahí ya está la navegación, todo lo que ha pasado. Recuerde, en Hechos 27 hubo mucho problema, huracanes y todo eso, pero aquí dice: pasados 3 meses nos hicimos, él está contando, él está con ellos, a la vela en una nave alejandrina que había intervenido, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Está hablando que él estaba con el apóstol Pablo y los otros que iban con él en esa travesía. Ahí estuvimos. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, ¿vio? Llegamos. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Así que Lucas, en el último viaje de Pablo yendo a Roma, recuerda que él estaba custodiado, estaba ahí Lucas con él, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro. Oyeron de nosotros, desde Lucas está también, hasta el foro. Hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, ¿vio? Otra vez está involucrado. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al precepto militar, pero a Pablo se le permitió ir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces aquí vemos que Lucas acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, y luego, no en el tercero, pero sí luego en ese último viaje, sería el 4, de Jerusalén a Roma, custodiado obviamente por los soldados romanos. En esta parte nos dice Robert Simons lo siguiente, dice: esto muestra que el autor se encontró con Pablo en Troas, como lo hemos leído ahora, durante su segundo viaje misionero, y lo acompañó hasta Filipos, donde se quedó con Pablo continuo a Tesalónica. Luego, cuando este apóstol pasó por Filipos en su tercera jornada, el autor se unió a él de nuevo hasta Mileto y luego hasta Jerusalén, y finalmente el autor estaba con Pablo en su viaje a Roma. Y John Stott dice, el comentarista dice, que Lucas escribía como historiador, como diplomático y como teólogo evangelista. Me llamó la atención esto y por eso lo quiero subrayar. John Stott dice que entonces Lucas escribió de 3 maneras. Primero, como historiador cristiano. Lucas es un historiador, pero es un historiador cristiano. Por eso, cuando veamos, y eso lo vamos a corroborar ahora ya, pero es interesante ver el Evangelio de Lucas, uno de los más precisos que encontramos, y ahora vamos a ver por qué. Como historiador, Lucas escribió el prefacio de su Evangelio,
para los dos tomos, es decir, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces, cuando Lucas va a escribir, él tiene presente el Evangelio, pero tiene presente el libro de los Hechos, y entonces él hace un prefacio que era permitido en ese tiempo hacerlo, amplio. Y entonces, ¿dónde encontramos ese prefacio? En Lucas 1, 1, 4, vamos a ir allá, por favor. Aunque ahora hago más énfasis en ese, pero por lo menos quiero mostrarle algo, que este es el prefacio que sirve para los dos libros, el libro de Lucas, el Evangelio, y el libro de los Hechos. Dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, note el énfasis. Cuando el autor de Lucas, el Evangelio de Lucas, que lleva el nombre precisamente de Lucas, porque él es el autor, él dice que él es un historiador. Dice, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, muchos historiadores han hablado ya de Jesús y todo esto, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí cuando vemos esto que nos enseñaron, entonces podemos ver que Lucas va a ser su narrativa es de segunda generación. Es decir, él no tuvo un encuentro con Jesús cara a cara, pero a él, los discípulos o las personas que tuvieron un encuentro con Jesús cara a cara, son los que le transmiten a él la historia, y él comienza a redactar tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Entonces dice que así como nos enseñaron desde el principio, como lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Ahora mire lo que dice el verso 3. Me ha parecido también a mí, es decir, hay muchas personas que comenzaron a hacer ya una historia, a contar los hechos de Jesús, que fueron ciertos entre nosotros. A mí también me ha parecido a mí, pero note esto, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Sabe que este texto, hermano, nos ayuda a mirar el Evangelio de Lucas con una certeza, una certidumbre, porque dice que el autor, después de haber investigado, él fue un investigador, pero lo hizo con diligencia. ¿Qué hizo con diligencia? Investigó todas las cosas desde su origen. Esa es la razón por la cual Lucas relata algunos hechos que los otros evangelios no relatan. Y Lucas dedica mucho a la infancia de Jesús, a lo que pasó en ese tipo. De hecho, Lucas es uno que narra inclusive a una parte de la juventud de Jesús. Los otros no lo hacen, pero Lucas lo hace. Él investigó todo eso. Entonces dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, me pareció a mí también, escribírtelas por orden. ¿A quién? Oh, excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas, ¿a quién le escribe? A alguien que él llama excelentísimo Teófilo, a un Teófilo, pero lo llama excelentísimo. ¿Pero para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora notemos Hechos 1 y 2. No, es que no hay una persona que pueda decir que no es el mismo autor. Aquí Hechos 1 y 2 nos va a entender que el autor de Hechos es el mismo autor del Evangelio. Note cómo comienza Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo. Entonces, si usted va a mirar cuál es el primer tratado, Mateo no dice así, Marcos tampoco, Juan tampoco, en cambio Lucas sí. Me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y ahora dice, en el primer tratado, de aquí entendemos que el primer tratado es Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es muy importante que tengamos eso, porque lo que hace el historiador es investigó qué fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? Sus milagros, sus obras, qué fue lo que Jesús enseñó, es decir, estuvo atento a sus discursos, y dice que en el primer tratado le dijo eso, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Para dentro de 8 días voy a mostrar bien esa parte de Hechos 1 y Lucas 24, cómo termina, y verá que hay un enlace bien bueno acá. Pero la idea es esta, en el primer tratado, entonces ahora te estoy escribiendo un segundo tratado, ¿verdad? Esa es la idea. Si hay un primero, hay un segundo, por lo menos hay un segundo, o más, pero bueno, un segundo. Entonces lo que le está diciendo, en el primer tratado, ahora te escribí el segundo. O Teófilo, ya te envió uno, ahora te envío el segundo. ¿Cuál es la idea? Que Teófilo ya lo leyó, ahora va a leer este otro.
Allá el primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer. Ahora le voy a hablar de lo que la iglesia comenzó a hacer. Más o menos es la idea. Entonces, por eso es que entonces, que es lo que estamos mirando, John Stott dice que él es un historiador cristiano. Pero también John Stott dice que el autor de Lucas es un diplomático pacificador. Es decir, él quiere pacificar la situación. Hermano, no es fácil, y entendamos el contexto histórico. Recuerden que había muchas conquistas y los romanos habían conquistado a los griegos, y entonces ellos llevaban ya un tiempo allí y se estaban levantando muchas revueltas y habían guerrillas en contra del nuevo gobierno, como lo hay siempre. Entonces usted quiere que de repente se aparezca un Jesús que murió, y que de repente se aparezca un poco de gente hablando de ese Jesús, y que se reúnan por aquí, se reúnan por allá y comiencen a promover eso. Y claro, obviamente que se pueden asustar. Y entonces por eso comienza fácilmente el Imperio Romano a perseguir a los cristianos, porque el temor del Imperio Romano, a ellos no les importaba tanto la religión. Lo que a Roma le importaba era que no fueran a usurpar el poder, que no lo fueran a derrocar. Entonces ese es el asunto. Entonces ahora ese grupo se está levantando, está creciendo. Por eso me gusta esta parte, Lucas como diplomático o pacificador, porque entonces lo que hace Lucas al contar o al relatar este hecho de la iglesia primitiva, lo que le está diciendo a los romanos, aunque más adelante lo voy a decir, pero bueno, ese excelentísimo Teófilo se cree que era un funcionario del gobierno, que tenía cierto poder, y lo que le está escribiendo es: mira, los creyentes o los cristianos no son una amenaza para el Imperio Romano, al contrario, son una ayuda, una bendición. Él dice más o menos lo siguiente acá en esta parte. John Stott dice: las autoridades sostienen, no tienen nada que temer de los cristianos, porque no son ni sediciosos ni subversivos, sino por el contrario, legalmente inocentes, moralmente inofensivos, y en un sentido más positivo ejercen sana influencia sobre la sociedad. Más o menos es lo que dice John Stott dice que eso es lo que el autor de Hechos quería transmitir. Además fue escrito para una celebridad, como ya lo dijimos, o excelentísimo, o excelencia, y esto se le daba a un funcionario romano. Alguien dice: no, pero también se le podía llamar. Sí, es cierto, se le podía llamar a una persona muy pudiente, pero específicamente en ese tiempo era a un funcionario romano. ¿Cómo lo sabemos? Le voy a dar dos textos para que lo tengamos en cuenta. Hechos 24:2. Y yo sé que esta introducción es un poquito tediosa, yo lo sé. Pero vamos a Hechos 24:2, manejemos la Biblia. Pero es bueno hacerla, hay que hacerla. Mire cómo se llamaba un funcionario. Hechos 24:2 dice: y cuando este fue llamado, en este caso, creo que era Félix. Ahí ya está el problema que tienen con Pablo, entonces lo llaman. Dice que Tértulo comenzó a acusarle, eso era Pablo, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Y mire cómo llama a Félix: oh excelentísimo Félix. ¿Quién era Félix? Un gobernador. Entonces habla de Pablo: lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Y bueno, usted luego sigue leyendo la historia. Me interesa es ver el nombre. Ahora en Hechos 26:24, otra vez acá, este es Festo, dice, Hechos 26:24, diciendo él estas cosas en su defensa, es decir, Pablo, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Eso lo está diciendo Festo. Mas él dijo, o sea, Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Allá le dice el excelentísimo Félix, acá excelentísimo Festo. Allá por un funcionario, acá por Pablo. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ok, entonces lo que quería mostrar era eso, que el autor de Lucas y de Hechos escribe a un personaje, porque algunos han dicho: no, ese Teófilo no era ningún personaje, era simplemente una manera de llamar a la iglesia. No, hermano, o sea, se puede decir muchas cosas, pero yo estoy más de acuerdo con esta parte.
que realmente era un personaje importante, era un personaje de influencia, y que Lucas le escribe el Evangelio y ahora le escribe el libro de los Hechos, pues como vamos a ver, para que conozca bien la historia. En esta parte John Stott dice, el segundo ejemplo de la diplomacia de Lucas es que él era un pacificador en la iglesia. Quería demostrar mediante su narración que la iglesia primitiva era una iglesia unida, que el peligro de la división entre cristianos judíos y samaritanos, y entre cristianos judíos y gentiles, se evitó providencialmente, y que los apóstoles Pedro, Jacobo y Pablo estaban fundamentalmente de acuerdo acerca del Evangelio. Entonces, el pacificador. Por otra parte, Lucas presenta a dos grandes protagonistas de los hechos, como ya lo he dicho, Pedro y Pablo, siendo ambos apóstoles de Cristo, que tenían el mismo encargo, el ministerio del Evangelio. Y en tercer lugar, John Stott nos presenta al autor de Hechos como teólogo evangelista. Además de que es un historiador, además de que es un pacificador, y eso lo vemos en toda la narrativa de Hechos, ahora lo presenta como un teólogo evangelista. Por eso me gustó estas tres partes y por eso se las quise traer. Dice que Lucas fue tanto historiador como teólogo, pero el término más apropiado es evangelista o teólogo de la salvación. Y eso lo vamos a ver en algunos pasajes. Vamos a Hechos 4:8. Hechos 4:8 para mirar a ese teólogo evangelista. Porque ¿cuál es el interés de ir narrando la historia? ¿Y dónde es que el autor del libro de los Hechos va a hacer énfasis? Ahora vamos a ver dónde lo hace. Vea. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En el nombre de Jesús de Nazaret, él lo entra allí. Luego dice: por él este hombre está en la presencia sano. Y mire lo que dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vienen de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y el vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Recuerde otra vez que él es un historiador, y un historiador está mirando lo que está pasando, o él está investigando y le están contando los sucesos, y el historiador pone lo que quiere. Ahora, que este historiador haga un énfasis sobre Cristo el Salvador, sobre Cristo el Mesías. Cuando veamos los mensajes de Pedro, de Pablo, de Esteban, de Felipe, todos estos mensajes, hermano, no es que fueron así, tal y como aparecen allí, no, el historiador, él resalta las cosas más importantes y las pone ahí, lo que él como historiador quiere resaltar. Obviamente esto no indica que no sea inspirado, él es inspirado por el Espíritu Santo, pero hay aquí algo importante, y es que él está resaltando y quiere resaltar a Jesús el Salvador. Por eso John Stott lo llama a él el teólogo evangelista. Otro ejemplo sería Hechos 13, 46 al 49, para que lo veamos. Hay muchos, pero solamente traigo este otro. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, otra vez, aquí está contando el autor lo que pasó. Hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, en este caso los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vuelve a tomar el punto que ahora lo vamos a mirar, hasta lo último de la tierra. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo eso, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Y note: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es decir, el autor de Hechos lo que quiere es que vean el correr de la palabra, que vean el resultado de la palabra, que vean las conversiones del Evangelio, que vean cómo la iglesia está creciendo, se está expandiendo.
porque esa es la misión y lo que ese es el propósito, como lo vamos a ver ahora. Entonces, por eso John Stott lo llama el teólogo evangelista. Bueno, ahí me demoré bastante, ya nosotros vamos más rápido. Dijimos que lo primero que íbamos a ver era el autor, ya lo vimos, el autor es Lucas. Ahora vamos a mirar brevemente la relación entre Lucas y Hechos, creo que ya lo mencioné, pero ¿cuál es la relación? Bueno, ambos son escritos al mismo personaje o remitente llamado Teófilo. Ambos se dirigen hacia allá. Son 2 tomos, algunos creen que era un solo tomo, pero no, son 2 tomos. Lucas es el comienzo de su escrito y Hechos es la continuación. Ahí está la relación. Por eso siempre se aconseja, leamos el Evangelio de Lucas y conectémoslo de una vez con el Evangelio de los Hechos. Ahora, ¿por qué no están así? Debieran estar ahí. ¿Por qué no están así, hermano? Por el orden que le han dado de evangelios sinópticos. Y porque luego hay otro evangelio que no es sinóptico es parecido, entonces lo han puesto allá. Y porque Hechos no se podía poner en otra parte, si no tenía que ser ahí, porque la continuación es de una manera cronológica, los ubicaron así. En este caso, cuando se redacta el canon, y luego cómo lo vamos a poner en el orden, se coloca ahí por esas razones. Esa relación, obviamente, ya lo dije otra vez, pero voy a leer otra vez Hechos 1 al 2, y ahí ya mirando ese tema de la relación entre Lucas y Hechos. En el primer tratado, como ya lo dije, o sea que este es el segundo tratado, miren la relación. O Teófilo, escribe a Teófilo acá también. Habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, esto es importante aquí. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No terminó. Es decir, en el Evangelio de Lucas está diciendo que él comienza. Pero entonces nos da a entender que aquí la continúa. ¿Ve? Es muy importante, tengamos eso. Allá en Lucas fue hasta el día en que fue recibido arriba. Sin embargo, en el libro de los Hechos vamos a mirar, se toma una partecita que es muy parecida, y eso no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer dentro de 8 días, muy parecida, así como termina Lucas, así prácticamente comienza Hechos, lo que vamos a hacer. Podríamos decir entonces aquí también esta relación, que la historia que Jesús comenzó a hacer en Lucas continúa en Hechos, ya lo dije, y por eso se deduce entonces que Lucas escribió su artículo en esos 2 tomos. Bueno, yo no me metí por ahí porque es muy dispendioso, pero uno puede encontrar referencias al autor, tanto explícitas como implícitas, pero también de esta manera, digámoslo, desde el siglo II ya la iglesia comenzó a atribuir a Lucas como el autor. Todos los historiadores de ese tiempo dijeron que Lucas era el autor y lo presentan de esa manera como el médico. Lo vamos con el tercero. El tercero sería la fecha. ¿Nos interesa cuándo fue escrito, sí o no? Aunque algunos creen que fue escrito después de la muerte de Pablo y de la destrucción de Jerusalén, posiblemente en el año 85, y ahí yo tengo aquí unos comentarios, por lo menos yo tenía justo L. González, y él dice que sí, pero tengo los demás y los demás dicen que no. Una de las razones que dan para que se atribuya que fue escrito después del año 70, el 85, más que todo es con un historiador de ese tiempo llamado Josefo, que él escribió, y él en sus escritos, y Josefo escribe más o menos en el año 82, de ahí en adelante, y entonces los escritos de él mencionan 4 eventos y personajes que están narrados en Hechos. Entonces lo que ellos dicen es, no, Lucas toma de Josefo. Pero luego leyendo otros comentaristas dicen, no es posible. Recuerde que Lucas es un historiador y el otro también. Entonces, así como Josefo tomó y narró eventos que fueron ciertos, pues Lucas también como historiador narró eventos que fueron ciertos, pero no tiene, él necesariamente no tuvo que tomar de allá. Pero vamos a mirar por qué decimos entonces que no estamos de acuerdo con la fecha del 85, sino una fecha más temprana. Bueno, lo más probable entonces es que haya una fecha más temprana, que haya escrito la carta, el libro, no es carta, en el año 62 después de Cristo, al final de los 2 años de Pablo en la cárcel.
Ahora, 5 factores apoyan esta posible fecha. Y es muy importante entender esto, hermanos, buscando cuándo murió Pablo. Pablo se cree que murió entre el año 64 y 67 por ahí, porque Pablo entendemos que fue muerto por Nerón. Y entonces no vemos que el libro de los Hechos termina dejando a Pablo vivo. No habla de la muerte de Pablo. ¿Cómo es posible si Lucas le ha dedicado todo un tiempo a Pablo, escribiendo de sus viajes, de todo? No, por lo menos no. Si lo escribió en el año 85 hubiera por lo menos dicho y murió de esta manera, pero no aparece la muerte. Entonces quiere decir, cuando Lucas escribe, o el autor de Hechos escribe, Pablo todavía estaba vivo más o menos. Pero vamos con estos puntos que me parecieron importantes. Hay 5 factores que apoyan una fecha temprana, es decir, más o menos en el año antes del 64, pues sería por ahí en el año 62. Primero, Lucas aparentemente no conocía las cartas de Pablo, no las menciona, o sea que no las conocía, y Pablo escribe realmente desde el año 60 por ahí. Por lo menos no se refiere a ellas en ninguna parte de los Hechos. Segundo, Hechos muestra que la religión de los hebreos era todavía lícita, y esto es muy importante en el Imperio Romano. Después del comienzo de la rebelión judía en el año 66 fue declarada ilícita. Es decir, solamente hasta el año 66 la religión, en este caso cristiana, fue declarada, o la religión judía fue declarada lícita. Hasta ahí ellos gozaban de libertad. No había una persecución tan tremenda. Quien realmente comienza la persecución es con Nerón. Que, ¿se acuerdan del año 64 que hizo él? Le metió candela a Jerusalén y acusó a los cristianos. Prácticamente ahí comienza, y por eso es que comienza a atacar, y en adelante viene toda la persecución contra los cristianos. Y cuando lo vayamos a ver en el libro de Apocalipsis, vamos a mirar que inclusive el autor de Apocalipsis, que es Juan, él escribe precisamente para que la iglesia se apacigue un poco y tenga confianza un poco, precisamente por ese tiempo de persecución que estaba viviendo, y esa es la razón por la cual se escribe Apocalipsis, que eso lo veremos después. Un tercer factor aquí para una fecha temprana es que Hechos no menciona a la gran persecución de la iglesia durante el emperador Nerón, ya lo dije en el año 64, ni mucho menos menciona la caída de Jerusalén en el año 70. O sea, son 2 acontecimientos que cualquier historiador debió narrar. La caída de Jerusalén en el año 70, tomado por el emperador Tito, y de ahí que realmente Jerusalén, todos los de Jerusalén tienen que correr, tienen que esparcirse por todas las partes, y ahí prácticamente se acaba lo que es la nación de Israel. Entonces, es un hecho histórico que debió ser narrado. ¿Y por qué Lucas no lo narra? Porque escribió antes. Es una razón muy poderosa. Número 4, la descripción detallada del viaje por mar y naufragio en Hechos 27:1 hasta el 28:16 parece narrar algo ocurrido recientemente, es decir, como que esto pasó ya y no tan lejos. Y otra vez, aquí tenemos que ir a la muerte de Pablo, que fue entre el año 64 y 67 se cree que murió. Así que si este escribe en el año 20 años después, pues hermano, no se ve tan reciente, y aquí sí se ve reciente. Y un último punto es que Lucas no dice nada acerca de la futura carrera de Pablo. Ninguna mención hace Hechos de los viajes de Pablo después de su liberación, que se cree que él fue liberado y hizo unos viajes, ya están en Roma, de su segundo encarcelamiento, ni de su muerte. Sin embargo, Lucas dedica más de la mitad de Hechos al ministerio de Pablo. ¿Por qué no llevar estos temas hasta conclusión triunfal, como decía al comienzo? Si hubieras sabido más de cerca del gran apóstol Pablo, es decir, hasta la muerte, este historiador, yo no recuerdo quién fue, dice que tales omisiones se explican mejor por la suposición de que estos sucesos no habían ocurrido cuando Lucas escribió Hechos. Y para terminar, el propósito del libro. ¿Cuál fue el propósito de escribir Hechos? Hermano, lo encontramos en Lucas 1 del 1 al 4. Vale, leerlo otra vez, por favor, vaya allá. En términos general, ese es el propósito. Dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, la historia de Jesús y de la iglesia fueron verdaderas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Aquí está hablando de aquellos que fueron
testigos oculares que vieron las cosas, como esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, que luego lo vamos a mirar, y fueron ministros de la palabra. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí está, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? Que Teófilo conozca bien la verdad. Dijo, yo investigué, me esforcé, con tal de que tú conozcas bien la verdad, oh Teófilo. Ahora, eso, hermanos, obviamente viene a nosotros como la iglesia, porque esa misma verdad para nosotros, el libro de los Hechos, tiene una relevancia para nosotros tan impresionante, porque es la manera de conocer muy bien la historia, cómo se dio. Ahora, Lucas va a narrar la historia y la va a narrar tal como la vio. Obviamente va a tomar lo que él veía que era conveniente tomar. Por eso algunos se equivocan cuando quieren hacer doctrina de alguna situación. Yo voy a decir algo que espero no le vaya a perturbar, pero uno escucha, yo era uno mucho atrás que decía, necesitamos ser como la iglesia primitiva. Cuando uno estudia la historia del cristianismo del primer siglo, los primeros siglos, y miramos lo que es la iglesia ahora, hermano, nosotros estamos por encima, por las nubes. Porque la iglesia primitiva apenas estaban comenzando a hacer teología y por eso se equivocaron muchísimo. Ellos no tenían el bagaje que tenemos nosotros hoy día. Nosotros podemos hacer iglesia, fácil, sin tanto problema. Ellos tuvieron problemas. Así que muchas cosas que se vieron y que que son narradas en el libro de los Hechos, no queremos hoy día repetirlas. Entonces, ahí es de que tener que... Entonces, esa idea de que no queremos ser como la iglesia primitiva, pero un momento, la iglesia primitiva se equivocó demasiado. Hubo muchos desatinos, porque apenas estaban comenzando, hermanos. Era la formación, ¿no? Era la formación, estaban iniciando ahí, entonces hay que tener cuidado ahí. Pero entonces el propósito es que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces el propósito era que Teófilo y la iglesia posterior conocieran bien la verdad. Pero el propósito principal de Lucas, y pudiéramos encerrarlo en esto, es mostrar la difusión del cristianismo. Esa es la idea. Mostrar la difusión del cristianismo por medio del poder del Espíritu Santo en todo el mundo romano. Es el propósito general. ¿Dónde lo vemos? Hechos 1.8. En Hechos 1.8. Y ahí está la clave del libro. Porque dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le está hablando aquí a los discípulos que querían, si el Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Pero un momentico, a ustedes no les toca saber eso. ¿Qué les toca a ustedes saber, discípulos del Señor, apóstoles de Cristo? A ustedes les toca saber, dice, les toca recibir, quedarse y esperar al Espíritu Santo y recibir el poder para ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, es interesante porque este es el bosquejo del libro de los Hechos en términos generales. Jerusalén, el libro de los Hechos va a hablar de Jerusalén desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8.4. Se centra todo en Jerusalén, el acontecimiento de Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén. Luego va a tomar a Judea y a Samaria desde Hechos capítulo 8, versículo 5 hasta el 12.25. Y entonces en esos capítulos Hechos va a hablar acerca de lo que pasó en Judea y lo que pasó en Samaria. La iglesia que comenzó con los samaritanos y alrededor. Y luego desde Hechos 13.1 hasta Hechos 28.31 lo va a dedicar lo que se conoce como hasta lo último de la tierra. Así que ahí está el bosquejo. En Hechos 1.8 se nos plantea entonces el propósito del libro, como lo veíamos en términos generales. Si bien es cierto que es para que conozcas bien, pero en términos general, Hechos nos va a hablar de la difusión del Evangelio, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y eso es lo que va a narrar. Así que, si usted quiere ver cómo el Evangelio comenzó en Jerusalén, luego se expandió por Samaria y por toda Judea, y luego se fue hasta lo último de la tierra, pues vamos a tener que mirar todo el libro de los Hechos. Entonces, ahí está.
Eso es lo que contiene entonces, a manera general, lo que hemos visto del libro de los Hechos. Entonces, como conclusión, lo que vimos hoy fue una introducción general. 4 puntos vimos. El autor, claramente, Lucas, el evangelista Lucas, digamos con el evangelio, o el historiador con los Hechos. La relación entre Lucas y Hechos, que son 2 tomos, un mismo autor en 2 tomos contando la misma historia. No son 2 historias, hermano. Yo estoy de acuerdo con los que dicen, y está bien, Hechos de los Apóstoles, no llamarlo tanto así, sino más bien la continuación de los Hechos de Jesús, a través de los apóstoles, bajo la dirección del Espíritu Santo. Sería mejor. Un título más largo, pero quería como mejor, de esa manera. La fecha, pues, algunos dicen, después del 85, nosotros nos quedamos antes del 64. Y entendemos, y ya le dijimos por qué ahí. Y el propósito del libro, pues fue lo que terminamos de decir, es la difusión del Evangelio, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, que fue lo que el Señor Jesús les ordenó. Y es interesante porque esa es la manera como el evangelista, o en este caso el historiador Lucas, nos narra todo. Lo que Jesús dijo, comenzando desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y uno puede ver en Jerusalén, cuando viene el Espíritu Santo sobre toda carne, y ahí comenzó. Y luego uno lo puede ver cómo queda en Hechos 28, Pablo predicándole a todas las personas con libertad allá en Roma. Y se cree que fue España, obviamente también, pero bueno, no lo narra, pero se cree, otros creen así. Así que esa es la introducción general, hermano. Dentro de 8 días arrancamos a meternos, ahora sí, de una manera exegética, hermano, y una predicación expositiva, este maravilloso libro de los Hechos. Amén. Amén. Vamos a orar.